En el nombre de Jesús venimos delante de ti, Dios Todopoderoso, en esta hora, a bendecirte, Señor, y a glorificarte porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, en esta hora que puedas tú hablarnos por medio del consejo de tu palabra, y entendemos, Señor, de que la misma no regresará a ti vacía, sino que antes bien cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos con todo el corazón por este privilegio, Padre Celestial, de estar en tu casa y de escuchar tu palabra, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos, mientras se sientan, pues denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor en esta hora, que mueva su corazón. Hey. Gloria a Dios. Y vamos a entrar de lleno en la palabra del Señor acerca de la condición del ser humano delante de los espíritus inmundos. Amén. Vamos a entrar de lleno en esta oportunidad. Quiero que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 23 y 24. Y si están anotando, pues anoten esta cita que es Lucas 4:34. Repito, Marcos 1, 23 y 24 y Lucas 4:34. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Amén. Lucas 4:34 dice la palabra del Señor, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, yo te conozco. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Amén. Hey. Hablando, mis amados hermanos, de que aquí en este versículo los espíritus inmundos tienen un conocimiento acerca de nosotros. Amén. Y lo primero que ellos conocen es nuestro nombre. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que ustedes ven ahí en Marcos 1:24 y el 4:34 es que ellos le dicen: ¿qué tienes con nosotros? Y le dicen: Jesús. Amén. Esta pregunta se les hacía yo uno de estos días y les decía: es una pregunta sencilla y tal vez hasta ilógica, pero yo quiero que ustedes me la respondan. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces aquí dice la Biblia: dice, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué le dicen los espíritus inmundos? Jesús. Jesús. Lo llaman por nombre. ¿Se recuerdan que hablamos y dábamos las clasitas en donde los espíritus inmundos le dicen a los hijos de Seba: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes le dicen quiénes son? Entonces dice que el espíritu inmundo que se dejó ir sobre de ellos y los sacó huyendo y se fueron sin ropa, dice la Biblia. Amén. Pero ahí nos damos cuenta de que los espíritus inmundos conocen muchas cosas de nosotros. Amén. Yo quiero enfocarme en esto, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque como lo hemos hablado, nosotros tenemos el conocimiento, amén, de lo que la palabra de Dios dice, pero no tenemos el conocimiento como debería de ser o como lo deberíamos de tener. Amén. Entonces, en esta oportunidad yo quiero que ustedes se centren conmigo y que vayamos paso a paso viendo y entendiendo qué es lo que los espíritus inmundos conocen de nosotros, y que nosotros entendamos, mis amados hermanos, que cuando tenemos un problema o una situación adversa, no se trata de tirarnos a llorar, no se trata de deprimirnos, no se trata de no encontrar salida, sino se trata de ¿qué? De armarme, escuchen bien esto, porque tengo que ir a pelear. Amén. Pero normalmente, ¿qué es lo que el cristiano hace? Cuando el cristiano tiene cualquier tipo de problema, amén, a la luz, sea sentimental o material o sea lo que sea, lo primero que el cristiano hace es dejar de ir a la iglesia, dejar de buscar a Dios, como que Dios tuviera la culpa de lo que le está pasando. ¿O no? Dios no tiene la culpa de lo que nos pasa. Amén. Miren cómo es esto. Les pongo un ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se pregunta: ¿pero por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios dice que me ama? ¿Por qué Dios permite que me pasen a mí cosas malas? ¿Saben cómo es esto? Es como los que son padres. Imagínense, en alguna oportunidad, yo no sé si les pasó, pero andaban sus hijos de pequeños, tal vez los llevaban tomados de la mano, o tal vez iban caminando con ustedes, y no importa cómo fuera, ¿será que a veces no se les cayeron? ¿Se les cayeron o no se les cayeron?
alguna vez andando con ustedes, ¿lo pudieran evitar ustedes? No, ¿verdad? Porque por eso se cayó. Amén. Pero cuando se cayó, ¿qué hicieron? ¡Ah! Tan tonto. ¿Eso fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo primero que hicieron fue ayudarlos a levantarse y a consolarlos, ¿sí o no? Amén. Pues lo mismo pasa con Dios. Dios muchas veces permite las situaciones, amén, pero no para avergonzarnos, sino las permite, ¿saben para qué? Para consolarnos y que en su consuelo nosotros experimentemos lo que es su amor, lo que es su poder, lo que es su restauración. ¿Saben por qué Dios permite muchas veces que nosotros suframos? Porque si nosotros no sufrimos, no vamos a poder recibir la restauración y la restitución de parte de Él. Y si yo no recibo ni restauración ni restitución, tampoco podré restaurar. Y la Biblia es clara en el libro de Gálatas cuando dice que nosotros que somos espirituales tenemos que restaurar con espíritu de mansedumbre. Pero díganme ustedes, ¿cómo yo poder restaurar sin antes haber sido restaurado? No voy a poder restaurar. Entonces por eso Dios permite muchas cosas, pero hay cosas que nosotros tenemos que, a pesar de que Dios las permite, tenemos que pelear. Amén. Pero no se trata de pelear contra el hermano, contra la iglesia, contra el pastor, sino de pelear contra aquello que me está estorbando. Y como lo hablábamos en la otra oportunidad, todo lo que ustedes y yo hagamos, lo hacemos bajo la influencia de un espíritu. ¿Se recuerdan que hablamos acerca de la voluntad? Y que la voluntad es lo único que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Para qué? Para que escojamos rendirla. Y cuando yo hago algo bueno, es porque escogí rendir mi voluntad a Dios y a la influencia de su espíritu. Pero cuando yo hago algo malo, es porque escogí rendir mi voluntad a los espíritus inmundos y al reino de las tinieblas. Y ustedes ya saben por excelencia cómo se llama el reino de las tinieblas. Amén. Entonces dice la palabra acá en Lucas 1:30 al 31. Dice la palabra del Señor: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor ahí: entonces concebirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Pregunto yo, ¿quién fue el que le colocó el nombre a Jesús? Dios. Por medio del ángel, Dios envía al ángel y le dice a María algo así como que Dios dice, o dice Dios, que el nombre del hijo que tú vas a concebir se tiene que llamar, o le tienes que poner por nombre Jesús. Y miren cómo es eso. Desde que le pusieron ese nombre Jesús, ¿quiénes se aprendieron ese nombre? Los espíritus inmundos, los demonios, se aprendieron el nombre de aquel que vendría ¿a qué? A salvar a la humanidad y a echarlos fuera y a reprendernos a ellos. Entonces desde ahí lo conocieron. Pero yo quiero que ustedes vean esto. Quiero enseñarles que entiendan algo. Que lo primero que los demonios, todo demonio conoce del cristiano es su nombre. Amén. Pero no me refiero a que los demonios sepan que yo me llamo William Hernández, no, nada más eso, sino el nombre. La Biblia nos muestra que el nombre de cada persona es naturaleza. Es por eso, mis amados hermanos, que ustedes tuvieron que haber sido bien cautelosos cuando le pusieron el nombre a sus hijos. Amén. Y los que no tienen hijos, cuando decidan ponerle nombre a sus hijos, sean bien cautelosos. ¿Por qué? Porque hay nombres bíblicos que aparentemente suenan muy bonitos, pero sus significados son muy malos. Por ejemplo, el nombre de Merari. El nombre de Merari, ¿suena que es de hombre o de mujer? Merari, de mujer. ¿Y saben que la Biblia dice que Merari es nombre de hombre, no es de mujer? Y lo que significa Merari, ¿saben qué es? Es amargura, porque viene de Mara, y Mara significa amargura. Yo conozco gente con ese nombre de Merari y literalmente son amargadas. Conozco a una muchacha. ¿Saben cómo se llama esa muchacha? Se llama Nuria Jezabel. Así como lo oyen, así se llama. ¿Y por qué? Porque aparece en la Biblia. Conozco a otro muchacho que se llama Nimrod.
¿Y saben ustedes quién es Nimrod? Nimrod es el primer cazador que la Biblia menciona y es un cazador contra Jehová. Nimrod fue el que fundó la Torre de Babel. Nimrod fue el fundador de Babilonia, y de ahí de Babilonia es donde viene todo lo que nos ha estado atacando hasta el día de hoy, y se llama Nimrod. Entonces el nombre, esto es lo primero que yo quiero ustedes que entiendan. Lo primero que los demonios conocen de todo creyente, ¿qué es su nombre. Entendiendo, como lo estamos explicando, es su naturaleza. Y ahorita vamos a ver, para que ustedes se den cuenta de cómo el Señor me mostró esto. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 27, versículo 36. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Génesis 27, 36 dice la palabra del Señor: y Esaú respondió, escuchen esto: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado. ¿Cuántas veces? ¿No están conmigo todavía? 2 veces. Génesis 27, 36. Y Esaú respondió, bien llamaron, ¿qué dice? Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? No me interesa tanto la bendición, sino me interesa lo que Esaú dice. Bien llamaron su nombre Jacob. ¿Por qué? Porque ya esta es la segunda vez que me suplanta. ¿Y saben ustedes qué significa Jacob? Jacob significa el que suplanta, suplantador y también serpiente. Por eso el mismo Esaú dice ahí, con razón se llama Jacob. ¿Por qué? Porque me ha suplantado 2 veces. Amén. Pastor, pero todos los nombres en general, o no todos tienen un significado. Todos los nombres tienen significado. Si ustedes tienen duda de algún nombre, pregúntenme, yo se los busco y se los doy. Amén. Primera de Samuel 25, 25. Escuchen esto, dice: no haga caso ahora, mi Señor, escuchen esto, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. ¿Qué creen ustedes que significa Nabal? Nabal significa insensatez, necio, terco, testarudo. Eso significa Nabal. Y la Biblia dice ahí, pongan atención, dice: no haga caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es su naturaleza, así es él. Amén. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Y ya saben ustedes lo que Nabal significa: insensatez, necio, terco, loco, testarudo. Eso lo dijo una canción por ahí, ¿verdad? Pero ahora escuchen bien esto: la palabra naturaleza significa esencia y propiedad característica de cada ser. Entonces, entiéndanme esto. Hemos venido hablando en estos días de la esencia. Ese fue el tema de la vigilia, si ustedes lo recuerdan, la esencia. El nombre de cada persona le da una identidad. Amén. Por ejemplo, si yo digo ahorita, Marvin, venga para acá, ¿quién se va a levantar? ¿Por qué Marvin se va a levantar? Porque yo llamé a Marvin. ¿Y es Marvin el único hombre que hay aquí? No, pero ese sí es el único Marvin. Amén. Entonces, aunque no es el único hombre, sí es el único que se llama Marvin. Si yo digo, por ejemplo, Anastasia, venga, ¿quién va a venir? Nadie. ¿Por qué? No va a venir nadie. ¿Por qué? Porque nadie aquí se llama Anastasia. Amén. ¿O alguien llama ese nombre por segundo nombre? No, ¿verdad? Amén. Entonces me estoy dando a entender. El nombre nos da naturaleza. La naturaleza nos da, escuchen esto, identidad. Amén. Y la identidad, según tu nombre, es una esencia y una propiedad que te caracteriza de cada ser. En otras palabras, es la identidad que, aunque sea del mismo género, te hace diferente a los demás. ¿Amén o no amén? Y eso es lo primero que los demonios
el nombre, la naturaleza. Ahora, cuando hablamos de naturaleza, pues nosotros, todo ser humano, por naturaleza, amén, es pecador. ¿Por qué creen ustedes que el salmista David decía, en pecado me concibió mi madre? El mismo salmista decía, se apartan los impíos desde el vientre. ¿Cómo puede un bebé ser impío? Por el pecado original. ¿Por qué? ¿Cuál es el pecado original? Por el cual nosotros llevamos sangre, por el cual nosotros tenemos un cuerpo, y es el pecado que cometió el hombre y la mujer adentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque originalmente el cuerpo que ellos tenían adentro del cuerpo no era un cuerpo como este. Recuérdense que hablamos que ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y ahora nosotros, después del pecado de ellos, hemos sido creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. Ya no tenemos la imagen ni la semejanza de Dios, sino tenemos la imagen y la semejanza de Adán. Porque si esta fuera la imagen y la semejanza de Dios, entonces Dios sería un Dios limitado, sería un Dios mortal, y Dios no es ni mortal ni limitado. Amén. ¿Me están entendiendo, hermano? Denle una fuerte aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora bien, escuchen esto. Este es un significado de naturaleza, pero según la teología. Y la teología es la ciencia que estudia todo lo que la Biblia dice. Amén. Este es un significado, entonces repito, de naturaleza, pero desde el punto de vista de la teología. Dice, la naturaleza es el estado natural del hombre por oposición al estado de gracia. ¿Cuál es el estado de gracia? El estado de gracia es aquel que Dios nos ha dado, de que por gracia ustedes y yo somos salvos. ¿Qué es la gracia? Así puedo resumir yo qué es la gracia, porque ustedes pueden decir, pastor, pero ¿qué es la gracia? La gracia es que tú recibas aquello que no mereces. Es por gracia. Amén. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo pueden explicar ustedes lo que significa gracia? Gracia es a que yo reciba aquello que no merezco. ¿Merecíamos ustedes y yo ser salvos? Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero por gracia yo y ustedes somos salvos. Amén. Entonces, ¿qué es la naturaleza? La naturaleza, como lo estamos viendo acá, es el estado natural del hombre que se opone al estado de la gracia. ¿Cómo así? ¿Cuál es un hombre natural? Un hombre natural es aquel que nace y va creciendo y creciendo, pero sin Dios. Ese es un hombre natural. El hombre carnal es aquel igual que nace, pero que se dedica solamente al pecado y al pecado y al pecado. Es un hombre carnal. Y el hombre espiritual también es aquel que nace, pero se dedica al servicio de Dios y a agradar a Dios. Entonces, el hombre natural es aquel tipo de gente que ustedes conocen, que muchos de ellos dicen, pero si yo no le hago daño a nadie, y uno conoce el tipo de vida que lleva, y uno sabe que es gente en el tipo de vida que lleva muy recta. Amén. Pero sin Dios, son gente natural, opuestos en oposición al estado de gracia. ¿Y cuál es el estado de gracia en el cual yo tengo que estar? El estado de gracia es que yo tengo que recibir por gracia aquello que no merezco. ¿Y qué es lo que yo tengo que recibir? La salvación. Entonces, por cuanto, escuchen esto, por cuanto los espíritus inmundos conocen la esencia del ser humano, la naturaleza, el nombre, ellos conocen y saben que llevándome a mí a un estado, de un estado de gracia a un estado natural, entonces naturalmente yo me voy a quedar, no voy a ser arrebatado. ¿Por qué? Porque no pasé de un estado natural a un estado de gracia. ¿Y cómo paso al estado de gracia? Cuando le abro mi corazón a Jesús, y la Biblia dice que Él me constituyó o él permitió que yo fuera hijo de Él. Amén. La Biblia también dice que esto no es del que quiere ni del que corre. Escuchen esto. Tampoco de aquel que tiene misericordia. Porque normalmente lo que todos dicen es que la obra de Dios no es del que quiere ni del que corre, dicen. Y dicen esto, sino del que Dios tiene misericordia.
misericordia. Y la obra no es así tampoco. ¿Quieren que les ponga un ejemplo? ¿Quién quiere ayudarme? Marvin, venga, ayúdenme. Venga, rápido, porque el tiempo se nos va. Amén. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan, aquí por favor. Para que ustedes entiendan lo que ese versículo dice. Dice la Biblia así, que la obra de Dios, dice, no es del que quiere. ¿Quieren ustedes servirle a Dios? No se trata de eso. Ni del que corre. ¿Quieren hacer las cosas apresuradamente? Y la Biblia así lo dice. Sino del que Dios tiene misericordia. ¿Dios ha tenido misericordia de Marvin, sí o no? Y la obra podrá ser de él, escuchen esto, sino de él que Dios tiene misericordia. ¿Podrá ser de él la obra? Porque Dios tuvo misericordia de él, ¿sí o no? Sí. No, porque Dios tiene misericordia de él, amén, pero la obra no es de él. La Biblia, lo que el original dice, nuestra Biblia en español, ¿qué es lo que dice? Eso es lo que dice, sino de él que Dios tiene misericordia, pero el original dice que la obra es de Dios que tiene misericordia. ¿De quién? De nosotros. Por eso nos permite trabajar en su obra, pero no es de él que Dios tiene misericordia, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora sí que me entendieron. ¿Amén? ¿Seguros? Bueno, denle una vuelta grande de palmas al Señor por la vida de Marvin. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto, mis amados hermanos? Porque la naturaleza, amén, por naturaleza, si se tratara de que por naturaleza yo voy a ser salvo, entonces por naturaleza yo me quedo en esta tierra. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo decía, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza, de este cuerpo de pecado o de este cuerpo natural? Amén. ¿Por qué? Porque por naturaleza ustedes y yo somos pecadores. ¿Por qué creen ustedes que la misma Biblia dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos? ¿Saben por qué? Porque la carne y la sangre se nos dio. ¿Han leído ustedes en el libro de Génesis, capítulo 3 también, que dice que Dios les dio pieles a los hombres? Amén. La pregunta es, ¿qué pieles les dio? Muchos dicen que fueron los que le dieron las pieles para cubrir su desnudez. Yo creo que sí, que ese tipo de pieles tuvo que haber dado. Pero también creo que les dio otro tipo de piel, que fue este. ¿Por qué? Porque yo no creo que el hombre y la mujer que estaban ahí en el huerto tuvieran este tipo de cuerpo. ¿Por qué? Porque la sangre entró como consecuencia del pecado. Porque este cuerpo es enfermizo, ¿sí o no? Entonces, ¿iba a tener Dios gente enferma dentro del cuerpo? Entonces, eso no tenía en el cuerpo como nosotros. Si hubieran tenido un cuerpo como el nuestro, no hubieran podido gobernar ni señorear a las aves, a los peces y a toda bestia. Y la Biblia sí dice, ¿sí o no? Amén. Entonces, mis amados hermanos, miren. Aquí no hemos entrado de lleno todavía a lo que es la naturaleza. Amén. Acompáñenme a lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 4 al 11. Vamos a leer. Amén. Juan 13, del 4 al 11. Dice la palabra del Señor: se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla se la asió. Luego echó agua en la vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos, dice, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Ustedes ya saben que en ese capítulo 13, ¿qué es lo que Jesús hace? Agarra un paño, se lo ciñe y luego les empieza a lavar los pies a sus discípulos.
viene Pedro y le dice, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Amén. Jesús le dice, si no dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, eso le da a entender. Entonces, báñame, le dice. No, tampoco le dice. ¿Por qué? Porque el que está limpio, nada más necesita que le laven los pies. Los pies son figura de nuestro caminar, de nuestro día a día. Los pies son figura de nuestra naturaleza. ¿Me están entendiendo? ¿No me están entendiendo? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Bueno, digan gloria a Dios por lo menos. Amén. Los pies son figura de qué? De nuestra naturaleza. ¿Y qué es lo primero que los demonios conocen de nosotros? Nuestro nombre. ¿Y qué es nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza o la naturaleza es la esencia natural. Ahora yo te pregunto a ti, mi amado hermano, ¿qué tipo de esencia tendrás tú? ¿Será que tu esencia, tu naturaleza, te lleva de continuo a buscar de Dios, a orar, a hacer todo lo que la palabra de Dios dice? ¿O será que tu naturaleza te lleva de continuo a pensar mal, a hablar de más, a meditar lo que la Biblia dice? ¡Ay de aquel, dice, que al acostarse maquine iniquidad en su cama y al amanecer lo ejecute! ¿Será que tu naturaleza dice eso? ¿Sabes qué es lo delicado de lo que te estoy hablando? Que los demonios conocen tu esencia y ellos saben que por naturaleza el ser humano es malo, que por naturaleza el ser humano tiene áreas débiles. Amén. Áreas débiles que algunas veces no las quiere destruir. Levánteme la mano aquí quien cree que no tiene ni una sola área débil. Bueno, voy a pensar que no me escucharon. ¿Quién de ustedes tiene todas las áreas de su vida fuertes, firmes? Ahí está. Entonces, eso es lo delicado. Eso es lo delicado. ¿Cuál es lo delicado? De que yo tengo áreas muy fuertes, y gloria a Dios por eso, pero también tengo áreas en las cuales soy débil. Y a eso se le llama naturaleza. Y entonces los demonios conocen esa naturaleza y es justo ahí en donde nos van a estar atacando, en donde nos van a estar estorbando. Y tanto así es que la misma gente dice, es que pastor, usted sabe que la carne es débil. ¿No es eso lo que dice la gente? La carne es débil. Y sabes que la Biblia dice que todo lo viejo y lo débil, escucha bien esto, está a punto de desaparecer. Entonces, si la carne es débil y me vence, la pregunta sería, ¿qué tan débil seré yo entonces? ¿Ya se pusieron a pensar en eso? Si la carne es débil, si mi naturaleza es débil y me seduce y me hace caer, la pregunta es, ¿qué tan débil seré yo entonces? Les pongo un ejemplo, yo creo que este ejemplo ya se los puse en alguna oportunidad, pero imagínense esto, se lo vuelvo a poner para que me lo entiendan. Amén. Imagínense ustedes a un niño aquí de 3 años, y por X o Y razón, es un ejemplo nada más, ¿verdad? No van a creer que es cierto. Él y yo nos peleamos, pero así de pelearnos, de darnos duro. Y viene él, el bebé de 3 años, y me pega y me deja todo medio muerto ahí. ¿Eso sería lógico? Imagínense cuando ustedes se enteren, uy, el bebé le pegó al pastor y vieron cómo lo dejó. ¿Qué pensarían ustedes de eso? Uy, qué bebé más malo, o qué pastor más débil. ¿Qué pensarían? O sea, la naturaleza dicta de que yo ya soy un hombre a la par de él y que yo debería de haber ganado si nos peleamos, ¿sí o no? Pero si él, en su tamaño y en su debilidad, me pegó, ¿qué significa? Significa que él es más fuerte que yo. Entonces, el bebé es la carne que es débil. ¿Amén?
y yo soy un cristiano maduro. Pero cuando viene la carne y se presenta o se manifiesta, resulta que me vence. ¿Qué significa eso? Así como suena de ridículo que un niño de 3 años me pegue a mí, igual de ridículo es que la carne que es débil venza a un creyente. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque como la carne es débil, escuchen esto, y los demonios conocen esas debilidades, entonces la carne se fortalece. Porque te van a atacar justo ahí en donde tú más débil eres. ¿Por qué? Porque ellos, y yo no sé si ustedes se están preocupando con esto, porque ellos conocen tus áreas débiles. Ellos las conocen, y ya cuando vayamos avanzando en este estudio, se van a dar cuenta por qué las conocen. ¿Saben por qué las conocen? Porque ellos conocen también nuestro origen. Y por cuanto conocen nuestro origen, todo lo demás lo van sabiendo mucho mejor. Yo creo que hasta nota van llevando ahí. ¿Qué busco yo con esto, mi amado hermano? Al enseñarte que los demonios conocen tu naturaleza. Los demonios conocen aún aquellos pecados que tú no los has confesado. Los demonios conocen aún aquellas áreas que hay en tu vida que te avergüenzan o que no has podido destruir. Los demonios las conocen. ¿Y qué es lo que tú haces normalmente? Ocultarlas. ¿Sí o no? ¿Y por qué las ocultas? ¿Sabes por qué las ocultas? Porque si esa naturaleza se manifiesta, vas a parar avergonzado o avergonzado. Y no te das cuenta, mi amado hermano, que mientras más escondas tu naturaleza, los demonios más conocimiento van a tener de ti, y en algún momento, cuando se manifieste tu naturaleza, te van a avergonzar. ¿Por qué? Porque el pecado es así. El pecado o lo avergüenzas o te avergüenza. ¿Y cómo lo avergüenzas? Siendo sincero, siendo sincera. Dios mío, tú sabes que cometí este error. Perdóname, ten misericordia de mí. Por eso dice la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que no los confiesa, no prosperará. No prosperará. Y la prosperidad, dice la Biblia, que empieza en el alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿En dónde empieza la prosperidad? En el alma. La prosperidad no empieza cuando tú tengas un buen trabajo, cuando tú te gradúes. No, la prosperidad empieza cuando empiezas a destruir aquella naturaleza de pecado en ti, y los demonios te empiezan a perder el rastro. Hay un versículo que yo quiero que ustedes lo lean conmigo. Quiero leérselos justo por lo que les acabo de decir ahorita. Que los demonios te empiezan a perder el rastro. ¿Por qué? Déjenme ver, aquí está. Proverbios. Proverbios capítulo 30, versículos 18 y 19. Ese versículo, ¿se recuerdan que en una oportunidad yo les dije que pasé 8 horas intentando entender un versículo? Pues, escuchen, dice: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Escuchen esto: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. Hay una versión que dice ahí: y el rastro del joven en el cuerpo de la doncella. Entonces habla ahí Salomón y dice que hay 4 cosas que él no entiende. Yo tampoco las entendía, y no les voy a predicar de eso, nada más se los voy a decir así rapidito. Cuando tu naturaleza cambia y deja de ser una naturaleza de pecado y te conviertes, o tu naturaleza empieza a cambiar, así como el águila. Entiéndanme esto en el espíritu, por favor. Como la culebra,
como la nave o como el hombre, ¿sabes qué sucede? Nada ni nadie te podrá rastrear. ¿Por qué? Porque tu naturaleza ha cambiado. ¿Saben ustedes cuál es la naturaleza del águila? El águila llega a vivir 70 años. Amén. Pero cuando el águila ha cumplido 40 años, el número 40 significa prueba. Cuando el águila llega a cumplir 40 años, tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que tomar esa decisión? Porque ya el pico está viejo, las plumas están todas viejas y separadas, las pezuñas, no pezuñas, ¿cómo se llama? Las garras, gracias. Pero las uñas, amén, están viejas también y débiles, y a la hora de agarrar la presa, se les zapa. Entonces, ¿cuál es la decisión que tiene que tomar el águila a la edad de 40 años? ¿Saben ustedes que el águila es el animal que más alto puede volar y el animal que más alto coloca su nido? No hay otro animal como el águila que coloque tan alto su nido. Pero a los 40 años se eleva a la peña más alta. ¿Y saben qué es lo primero que empieza a hacer? Se empieza a estrellar directo contra la peña, con el fin de quebrarse el pico y se queda sin pico. Amén. Se lo quiebra, se lo bota todo, se queda en ayuno. ¿Por qué? Porque espera que un nuevo pico le vuelva a salir. Cuando ya el pico le ha salido, ¿qué creen que es lo que hace con ese nuevo pico? ¿Se va a comer, pastor? No, no se va a comer. Se arranca las uñas, una a una, y se queda sin uñas. Y cuando ya las uñas le han salido, ¿qué creen que es lo que hace? Con las uñas se empieza a quitar todas las plumas y se deja pelón, se queda pelón. Y cuando ya las plumas le han salido, esa águila llega a vivir 30 años más. Pero si el águila no se estrella contra la peña, se muere. ¿Por qué? Porque ya no puede cazar. Y si no come, si no caza, no come. Y si no come, se muere. Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando de ti y de mí? Que cambiemos nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para que los demonios nos pierdan el rastro. Porque el águila, ¿quién puede seguir el rastro del águila? ¿Quién puede ver hacia el aire y decir, miren, ahí pasó el águila, ese es el camino del águila, miren, allá lo que ella va? Nadie puede decir eso. Así los demonios, si tú cambias tu naturaleza, no te van a poder seguir, no te van a poder fastidiar. ¿Por qué? Porque ni rastros por donde pasaste les vas a dejar. Al contrario, cuando tú pases, ellos se van a ir. ¿Me están entendiendo? Amén. Bueno, y cada uno de ellos es una enseñanza diferente, es un rastro diferente, cada uno de ellos, pero por ahorita te hablo nada más de ese. Otro día, si nos da tiempo, platicamos de los 4, pero ahorita lo que a mí me interesa que es que tu naturaleza, que tu nombre cambie. Mencióname por lo menos un hombre o una mujer en la Biblia a la que Dios le haya cambiado el nombre. Solo uno. Yo les puedo mencionar un montón, pero yo quiero que ustedes me mencionen solo uno. Solo uno, hermano, solo uno, por favor. Una mujer. Sí, hombre o mujer. ¿Un hombre o una mujer? Abraham. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Abraham y le pusieron Abraham. Esa es una enseñanza muy bonita también, otro día. Sí, porque aparentemente es el mismo nombre, Abraham y Abraham. Todo lo que le colocaron fue una H de por medio, pero la H no es muda como muchos dicen. Sí, eso es lo que la gente dice, que la H es muda, ¿verdad? La H de muda no tiene nada.
¿Me están entendiendo entonces, mis amados hermanos? Que la naturaleza, los espíritus inmundos la conocen por medio de que conocen tu nombre, que conocen tu esencia, conocen que lo natural va opuesto a un estado de gracia. Y el tiempo que estamos viviendo es un tiempo, escuchen bien esto, de gracia. ¿Para quiénes? Para el pueblo de Dios. Entre paréntesis. En el 2010 hubo un hombre que maldijo a Israel. ¿Saben quién fue? ¿Y ya saben qué le pasó? ¿Y de qué creen que murió o por qué creen que murió? Murió de cáncer en los testículos. ¿Por qué? Porque él dijo, maldigo al Estado de Israel desde mis entrañas, desde lo más profundo. Así lo dijo. Y ayer yo estaba viendo que dice que el hombre estaba viviendo, o sea, prácticamente ya está muerto. No sé si ya lo habían declarado muerto, ¿ya? Pero ayer cuando yo estaba viendo esos videos, veía que todavía estaba respirando por medio de máquina y que lo querían desconectar. Entonces, por lo que ustedes dicen ya, se lo estaba viviendo por medio de máquina nada más, ¿ok? Y miren eso, ¿por qué les hablo de esto? Si no tiene nada que ver con el tema, podrán decir ustedes, bien tiene que ver, ¿por qué? Porque el estado de gracia es para todos aquellos que quieran someterse a ese estado, pero para los que no se sometan, ¿qué es lo que les vendrá? Muerte, y muerte repentina. Entre paréntesis, hermanos, siempre que oren, bendigan a Israel. Eso no es un acto religioso, es un mandato. Dios le dice a Abraham precisamente, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Y de quién está hablando ahí? Del pueblo de Israel. ¿Y saben que nosotros mismos somos el Israel espiritual? O sea, tenemos que bendecirlo. Gloria a Dios. ¿Dicen amén? Bueno, ¿me entendieron entonces qué es la naturaleza? Amén. Ahora, ¿qué es lo segundo que los espíritus inmundos conocen? Volvamos ahí a Lucas 4:34. Dice, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Jesús. El nombre es naturaleza. Amén. La naturaleza es esencia. Amén. Amén. Pero la pregunta es, ¿qué esencia tendré yo? Pues por naturaleza tendríamos que tener, por el hecho de que somos creyentes, una naturaleza divina, que sería la naturaleza de quién. No me asusten, hermanos. Sí, claro que sí, la naturaleza de Dios. Pero luego le dice, escuchen esto, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Qué le dice después? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? Lo que le dice después de Jesús. No. Jesús De Nazaret. Nazareno. Entre paréntesis, los que estaban conmigo ayer ya tienen más o menos una idea de qué significa Nazareno. Ayer en la célula hablamos justamente de eso, de los nazareos o nazarenos o del nazareato. Amén. Y aquí la Biblia, el espíritu inmundo le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Amén. Como quieran verlo, de Nazaret o Nazareo. ¿De dónde era Jesús? ¿Cómo se conoce a Jesús en la Biblia? Como Jesús de Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado, Mateo 2:23, Nazareno. Amén. Vuelvo a repetir esto. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. La palabra nazareno lo que significa es apartado, consagrado, apartarse de, mantenerse alejado
¿de qué? De todo lo que destruye mi vida espiritual, de todo lo que me aparta de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice precisamente en el libro de Números, capítulo 6, que el nazareo era ¿para qué? Para dedicarse a Dios, pero tenía que hacer un voto. Y dice la Biblia que el nazareno se tenía que abstener de vino, de sidra, de vino de uva, de vino de sidra, de uvas secas y de uvas frescas. Son 6 cosas de las que todo nazareno se tiene que abstener. Pero ahorita no les voy a hablar de esas 6 cosas, es otra prédica. Lleven nota ahí. Amén. Ahorita lo que yo quiero que ustedes vean es que los demonios sabían de dónde era Jesús. Y como claro lo dice la Biblia ahí, se fue a vivir a Nazaret ¿para qué? Para que se cumpliera lo escrito que tenía que llamarse o salir o ser llamado Nazareno. Amén. Amén. Miren cómo es esto. Me sorprende que los demonios, cuando el ángel se le aparece a María, le dicen, y le pondrás por nombre Jesús. Los demonios sabían que ese niño se iba a llamar Jesús. Y los demonios ahora saben que se tenía que cumplir la palabra de que él iba a ser llamado de Nazaret. Porque cuando le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Los demonios sabían aún las cosas proféticas, saben aún las profecías mejor que los cristianos. Miren qué tremendo es. Los espíritus inmundos conocen aún mejor a nuestro Señor que nosotros mismos. Amén. Ahora bien, es aquí donde yo quiero que hablemos claro y entendido. Amén. ¿Qué significa Jesús Nazareno? El origen. ¿De dónde era originario Jesús? ¿Por qué se fue a vivir en Nazaret? Para que se cumpliera lo escrito o lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Por qué Nazareno? Porque ya les dije, si ustedes quieren saber de la historia de los nazarenos, lean Números capítulo 6, del 1 al 21. Ahí lo van a encontrar. Amén. Y se van a dar cuenta por qué Jesús tenía que ser nazareno. ¿Por qué se fue a vivir ahí? Para que la profecía se cumpliera. Pero lo que a mí me llama la atención de esto es que Nazaret es el origen de donde él era originario. Amén. Por ejemplo, el día de mañana, cuando ustedes salgan del país, vayan por cualquier país, les van a decir y les presentamos a ustedes al hermano o a la hermana, dicen su nombre y luego van a decir de Costa Rica. Pero ustedes se llaman así, por ejemplo, Marvin de Costa Rica. ¿Ese es su nombre? No, ¿verdad? El nombre de él es Marvin, pero su origen es de Costa Rica. ¿Sí o no? Originario de Costa Rica. Nacionalidad Tico, Eutico, de Costa Rica, costarricense. Amén. Entonces aquí Jesús no se llamaba Jesús de Nazaret, sino Nazaret era el lugar de donde él era originario. Y miren eso, los demonios sabían aún que Jesús venía de un lugar llamado Nazaret. Eso es el origen. Ahora bien, ¿y cuál es el origen? Pastor, ¿y qué es el origen en mí? ¿Sabes cuál es tu origen? ¿Quién de ustedes sabe cuál es su origen? No estoy hablando de nacionalidad, estoy hablando de ti. ¿Cuál es tu origen? Explíquese, dice, me explico. ¿Cómo no? Me explico. ¿Han escuchado ustedes hablar de algo llamado el árbol genealógico? Ese es tu origen. ¿Y sabes tú cuál es tu origen? ¿Ya me expliqué o todavía no me expliqué? ¿Ya? Ahora bien, pregunto otra vez, ¿sabes tú cuál es tu origen? Hay gente, por ejemplo, en mi caso, que yo ni siquiera conozco a mi papá. ¿Qué voy a saber yo de mi origen?
papá aquí? Todos lo conocieron. ¿Cuántos conocen a su mamá? Todos la conocieron. Ok, se las pongo más difícil. ¿Cuántos conocieron a sus 4 abuelitos? Porque para que tuvieran que haber 2 papás de ustedes, o sea, un papá y una mamá, tuvieron que haber habido ¿cuántos abuelitos? 4. ¿Cuántos conocen a sus 4 abuelitos? Yo no conocía ni uno. A ver, ¿cuántos conocen a sus 4 abuelos? ¿Nadie? A los 4. Ok, ¿de ahí? ¿Nadie más? Tenemos solo uno. Ok, ahora se las pongo un poquito más difícil. ¿Cuántos conocen a sus 8 bisabuelos? Ahí ya no. Entonces yo no conozco mi origen. ¿Les cuento algo? Los demonios sí lo conocen, tú no. Bueno, ¿por qué estoy hablando de padre, abuelo y bisabuelo? Porque la Biblia dice en el libro de Éxodo que Dios visitará la maldad o la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la ¿qué? Tercera y cuarta generación, dentro de las cuales yo, ustedes, amén, pongámoslo así, entiéndanmelo así, porque si ustedes ya tienen hijos, entonces ustedes no son la primera, amén, sino pasarían a ser ya la segunda, sus padres la tercera y sus abuelos la cuarta. Pero si ustedes no tienen hijos, entonces yo soy la primera, mis papás la segunda, amén, mis abuelos la tercera y mis bisabuelos la cuarta. O como lo quieran ver, si lo quieren ver al revés, entonces mis bisabuelos serían la primera, mis abuelos la segunda, mis padres la tercera y yo la cuarta. Entonces es aquí en donde yo quiero que ustedes me entiendan. ¿Qué significa el origen? ¿Saben ustedes qué tipo de personas se han unido antes de ustedes para que ustedes hayan nacido? ¿Cómo así, pastor? ¿Saben ustedes, por ejemplo, si uno de sus bisabuelos mató a alguien? Si uno de sus bisabuelos en aquel entonces, cuando se empezó a poblar la tierra, él compró, qué sé yo, 15 manzanas, pero como nadie se dio cuenta, se agarró 30. En otras palabras, si fue un ladrón, ¿saben ustedes si alguno de sus abuelos le gustaba la brujería o algo más duro? ¿Era un brujo? ¿Saben ustedes, por ejemplo, si alguno de sus padres han tenido algunos vicios? ¿Tuvieron problemas con la pornografía? ¿Saben ustedes si ahora ustedes mismos tienen deseos impuros? Te cuento algo, si tú no sabes todo eso, los demonios sí saben. Y en cualquier momento de tu vida se te va a manifestar más de algún pecado de todas esas personas que estuvieron antes de ti. ¿Por qué? Porque vienen en tu línea sanguínea. Amén. Y a eso se le llama el origen. Amén. ¿Y sabes qué es lo delicado de eso? Que conforme van pasando los años, si no se extirpa, si no se corta, si no se destruye esa línea sanguínea, ¿sabes qué va a pasar? Eso va creciendo y creciendo y se cumple lo que dice el libro de Isaías capítulo 30 y vas a colocar pecado sobre pecado. Al pecado le vas a añadir más pecado y entonces ahí hay división entre los hombres y Dios. ¿Cuántos de ustedes, pregunto una vez más, conocen sus orígenes? Imagínense, en mi caso, como lo voy a repetir, yo ni siquiera conozco a mi papá, menos a mis abuelos y no digamos a mis bisabuelos. Entonces, ¿conoceré yo mis orígenes? No. ¿Y los demonios? Sí los conocen. Es por eso, mi amado hermano, que yo no sé ni por qué voy a decir esto, pero el estrés, por ejemplo, la depresión, el cansancio, pero ¿qué tipo de cansancio? Aquel cansancio que estás cansado o agotado, te duermes, te levantas y te levantas igual. Me voy a tomar una pastilla. ¿Quién dice, digo yo,
que las pastillas quitan el estrés, que quitan la depresión. Si sabes que todo eso ya tiene que ver con una influencia espiritual. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque ya todo eso, si te estorba, ¿sabes por qué? Es porque más de alguna influencia espiritual demoníaca hay. ¿Por qué? Porque los demonios conocen tu origen. Entre paréntesis, otra prédica uno de estos días. La iniquidad. La iniquidad tiene que ver con esto que estamos hablando, con tu origen. ¿Por qué? Porque tú tienes que llegar a aprender a orar como oraba el salmista David. Perdóname o líbrame aún de los pecados que no conozco, que me son ocultos. ¿Cuáles son esos pecados que me son ocultos? Aquellos pecados que yo no cometí, pero los cometieron mis padres. Amén. Y simple y sencillamente yo nací como consecuencia de un pecado de ellos. Imagínense, mis amados hermanos, si preguntamos acá, no me vayan a responder, guárdense eso, pero si preguntamos, ¿cuántos de nosotros seremos hijos de fornicación? ¿Saben qué es un hijo de fornicación? O sea, una persona que aquí estoy embarazada. Yo no sé, no tengo la culpa, dice el hombre, ¿verdad? ¿Saben que esos embarazos son embarazos mágicos? ¿Por qué? Porque aparece un bebé y desaparece el papá. Pura magia, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros habremos sido así? Y si quieren ver uno, aquí hay uno. Yo fui un hijo de fornicación. Amén. Pero, a Dios gracias, yo creo que mis hijos no serán así. Amén. ¿Por qué? Porque es mi obligación, es tu obligación cortar con eso. Amén. Si ya tus hijos ya nacieron así, bueno, ¿qué otra, verdad? Tienen que cortar ellos. Amén. Lo delicado de esto, mi amado hermano, es, santo Dios, ya son las 9 de la noche y yo apenas voy por la mitad. Pero ni la mitad porque les expliqué uno y me faltan 3. Les gusta la pena de vigilia, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Lo delicado de esto, ¿sabes qué es? Que mientras que tú no cortes, esto va de aumento en aumento. Dice la Biblia acá en Isaías 14:29. No te alegres toda tú, Filistea, escuchen esto, de que la vara que te hirió esté quebrada, pues de la raíz, escuchen eso, de la raíz de la serpiente saldrá una víbora y de su fruto será una serpiente voladora. Algunas versiones hablan serpiente, víbora y dragón. ¿Y cómo empieza todo? Todo empieza con una raíz. Otra prédica, las raíces de destrucción. La Biblia habla de muchas raíces, por ejemplo, raíces de ajenjo, raíces de amargura, raíz de hiel, raíces de podredumbre. Cada una de esas raíces, muchos cristianos las llevan dentro. Y dice la Biblia ahí que de la raíz de la serpiente, o sea, de una mala raíz, sale una víbora y luego una serpiente voladora o un dragón. Y cuando hablamos del dragón, ¿qué es lo que dice el libro de Apocalipsis? ¿Quién es el dragón? Satanás. Pues, ¿qué te quiero dar a entender con esto? Que las raíces o los orígenes, muchos de nuestros orígenes están ligados íntimamente con Satanás. ¿Por qué? Porque nuestros padres, nuestros antepasados, normalmente todos pertenecieron a la religión católica, ¿sí o no? Entonces, ese es un principio para que tú y yo nos demos cuenta de qué. De que tú y yo necesitamos cortar con esos orígenes. Y termino con esto, Éxodo 25. No los adorarás, no te inclinarás ante ellos, ni los servirás,
ni los honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Miren, voy a terminar acá. ¿Por qué? Porque si me meto en algo más profundo, tengo que explicarles acá lo que es la iniquidad de lo que habla ahí. Pero termino con esto. Nazaret significa corona, separada, santificada, y también significa, y esto me llama mucho la atención, vástago. Un vástago, ¿saben ustedes qué es un vástago? No. Un vástago son aquellas ramitas nuevas y tiernas que salen de los árboles. Amén. Ese es un vástago. Y nosotros somos vástagos del Señor, plantíos del Señor. Termino con esto, mi amado hermano. Los demonios conocen, ¿qué es lo primero que conocen? La naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Mi esencia natural opuesta al estado de gracia de Dios. Y también conocen mi origen. ¿Y mi origen? ¿Cuál es mi origen? Mi origen tiene que ver con toda la gente que estuvo antes de mí para que yo naciera. 4 generaciones. Vean ustedes, 3 generaciones atrás de ustedes. Averigüen qué tipo de gente era, qué tipo de pecados cometieron y pidan perdón. Dice el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 2: y confesaron las iniquidades de sus padres en la tercera parte del día. ¿Cuál es la tercera parte del día? 8 horas. Pasaron confesando sus pecados. ¿Cuánto es 8 por 3? ¿Y cuántas horas tiene el día? 24. 24. Entonces, el número 8 significa renuevo. ¿Quieres tú renovarte? Confiesa tus pecados y las iniquidades de tus antepasados y encontrarás renovación. Amén y amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor.